La suma de valores está a la orden del día en los análisis e informes. Aunque queramos sumar valores en los informes, es posible que no queramos sumar todos los valores de la operación o que solo deseemos tener en cuenta los valores que cumplen un criterio especificado. Por ello, la función sumar.si es perfecta para realizar una suma restringiendo la operación a determinadas cifras. Sumar.si combina las funciones sumar y si. ¿Y qué quiere decir esto? Que aunque podemos usar las funciones sumar y la función si al mismo tiempo en una fórmula, conseguiremos el mismo efecto si utilizamos únicamente la función sumar.si. De esta manera, el trabajo con sumas será mucho más sencillo. Con sumar.si, Excel combina una función para sumar valores con diversos argumentos. Un determinado valor solo se tendrá en cuenta para la suma si cumple un criterio especificado por el usuario. Estos criterios pueden hacer referencia al valor en sí o a una celda relacionada con el valor. Así se pueden sumar, por ejemplo, solo los números mayores o menores a 1000, pero también solo aquellos valores que pertenecen a la categoría necesario para la oficina. Mediante esta función, se puede crear fórmulas que reaccionan a cambios en las tablas. Si, por ejemplo, se edita las descripciones de determinados objetos, estos ya no se tendrán en cuenta para la suma. Con ayuda de elementos interactivos se puede crear también entonces formularios. La función sumar.si de Excel es una de las funciones más prácticas de Excel para tratar y automatizar datos, y es además muy sencilla de utilizar. La función sumar.si en Excel nos va a devolver la suma de celdas que cumplan con un determinado criterio y de esta manera excluir aquellas celdas que no nos interesa incluir en la operación. La función se usa para sumar entonces los valores de un intervalo de un rango que cumplan los criterios que se haya especificado. Y la sintaxis de esta función es igual sumar.si entre paréntesis los argumentos rango, punto y coma, criterio, punto y coma y rango suma. La función tiene 3 parámetros o 3 argumentos, de los que el último solo se debe rellenar de forma opcional. El primer argumento, que es el rango, corresponde al rango de celdas donde se encuentra el criterio buscado. Aquí se debe introducir las celdas a las que se debe aplicar el criterio. En las celdas aparecen números o valores. Pueden aparecer importes de dinero o fechas, pero también nombres, matrices o referencias. También pueden estar los valores que finalmente deseamos sumar. Los valores en blanco y de texto se ignoran. El segundo argumento es el criterio. También es obligatorio y es la condición que deben cumplir las celdas que serán incluidas en la suma. El criterio puede tener la forma de un número, expresión, referencia de celda, un texto o función que determina las celdas que se va a sumar. Si deseamos emplear textos o fórmulas matemáticas, debemos rodear el criterio de comillas dobles. Podemos usar los caracteres comodín para un carácter único y el asterisco para una secuencia de caracteres no determinada. Y el tercer criterio es el rango de suma, que son las celdas que se van a sumar. En caso de que sea omitido, se sumarán las celdas especificadas en rango. Si el rango de celdas que se evalúa coincide con el rango de celdas a sumar, podemos omitir el argumento rango suma. Si los valores que deseamos sumar no están incluidos en el primer parámetro, podemos indicarlos aquí. Si usamos el parámetro opcional rango suma, la cantidad y distribución de las celdas debe seguir las indicaciones de rango en la medida de lo posible. A cada celda en el primer parámetro se asigna una celda en el tercero. Si generamos una discrepancia, por ejemplo, estableciendo 10 celdas en rango pero solo 5 en rango suma, Excel completará el tercer parámetro con 5 celdas adicionales por su cuenta. Como indicamos, el criterio de la suma puede ser especificado como un número, texto o expresión. Si es un número, hará que se sumen solamente las celdas que sean igual a dicho número. Si el criterio es una expresión, podremos especificar alguna condición de mayor o menor que.
Si el criterio es un texto, es porque seguramente necesitamos que cumpla una condición en cierta columna que contiene todos los datos de tipo texto, pero realizar la suma de otra columna que tiene valores numéricos. Todos estos casos quedarán más claros con los siguientes ejemplos. La función sumar puntos y de Excel cuenta con múltiples aplicaciones y la mejor manera de explicar las distintas posibilidades es con ejemplos que podemos usar como punto de partida para nuestro trabajo. Imaginemos que estamos analizando los sueldos de los empleados y queremos calcular el total de los sueldos de los empleados, pero solo del área de contabilidad. Tenemos una tabla que nos dice área a la que pertenece cada empleado y las ventas o bueno, en este caso sueldos que tienen. La forma más rápida de saberlo sin modificar la tabla es sumando los sueldos usando la función sumar.sin. Así sumaremos los valores de forma selectiva en función del criterio que queramos con una sola fórmula. Para obtener el resultado, en la celda H9 insertaremos la función. Después de seleccionar la celda H9, nos dirigimos al icono FX para insertar función. Al hacer clic sobre él, se abre el cuadro de diálogo de argumentos de la función. En él debemos seleccionar la categoría de matemáticas y trigonométricas y luego ubicar la función sumar.sin. Ubicamos la función, doble clic en ella para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de la función. En él debemos indicar los parámetros. El primer argumento es el rango. En él debemos seleccionar el rango donde se buscará el criterio. Y en este caso, buscará en los datos de área. Es por eso que debemos seleccionar todo el rango desde A2 hasta A30. Luego, en el siguiente argumento, que es criterio, debemos ingresar la condición que deben cumplir las celdas a sumar. Y en este caso escribiremos contabilidad, porque deseamos saber los sueldos solo de los empleados que son del área de contabilidad. Luego pasaremos al tercer argumento, que es rango de suma. Como necesitamos la suma de los sueldos de los empleados de contabilidad, volviendo a repetir, debemos seleccionar entonces en este caso, en rango de suma, el rango del sueldo, desde E2 hasta E30. Seleccionamos todo el rango y luego clic al botón aceptar para obtener el resultado. Excel nos devuelve el valor de 14.100, que es la suma de todos los sueldos de solo el área de contabilidad. Si deseamos comprobar si es cierto, podremos utilizar la función sumatoria para comprobarlo, seleccionando el rango, en este caso, de todos los empleados que son del área de contabilidad. Y podremos comprobar que sale el mismo resultado. Nosotros hemos obtenido este resultado usando la función sumar.sin, que suma valores dependiendo a un criterio. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas en Excel.